Buenas tardes de nuevo. Si nos acompañas por primera vez, es un gusto recibirte en casa. Mi nombre es Luis Ortiz, junto con mi esposa Ivonne y un gran número de voluntarios estamos para servirte. Hoy quisiera tratar un tema que creo que a todos nos incumbe, nos incluye. Lo he titulado Incastigable. Tenemos el título Incastigable. Creo que la mayoría de nosotros hemos crecido en una cultura de castigo. Sí, una gran cultura de castigo. ¿Qué es una cultura? ¿Cómo se va desarrollando esto? Bueno, la cultura es el conjunto de conocimientos, de ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una sociedad, incluso a una religión. Y el castigo es la pena que se impone a la persona que ha cometido un delito o una falta, o ha tenido un mal comportamiento. Así que la cultura de castigo son estas penas que se imponen en base a tradiciones y costumbres. Alguien tiene que pagar por lo que hizo mal. Esta cultura de castigo va dando forma a paradigmas, a modelos muy establecidos. Modelo que debe seguirse en determinada situación. Así que cuando alguien comete una falta, apliquemos el modelo. ¿Y cuál es el modelo en el cual hemos crecido, aprendido? Se ha metido hasta los tuétanos, sobre todo en nosotros los latinos. Es el modelo del castigo. Y para comprenderlo un poquito, vamos a recordar ciertas frases que identifican este modelo de castigo. ¿Quién no escuchó cuando era niño, Diosito te va a castigar? Si lo vuelves a hacer, te espera algo terrible. Dios me está castigando. Estoy bajo la disciplina del Señor. O la frase, voy a contar lo que hiciste para que te castiguen. Este comportamiento tuyo merece un castigo ejemplar. Estás recibiendo el castigo que te mereces. Te lo advertí, ahora tendrás tu merecido. Y finalmente esta frase, les voy a contar a todos lo que hiciste para que sientas vergüenza. Son frases que identifican este modelo, este paradigma en una cultura de castigo. El castigo incluye aislamiento, se le aísla al castigado, se le señala. ¿Quién no recuerda, verdad? De los años 70, 80 que todavía se usaba que te pararan en el rincón del salón con las orejas de burro para señalarte, para aislarte y para que te abandonara el grupo, dando como resultado una desconexión del infractor, una desconexión con su entorno que lo imposibilita para el arrepentimiento. Y vamos a comprender a través de la Escritura la diferencia entre castigo y arrepentimiento, de una cultura de castigo a una cultura de honor, como Dios lo dice en su palabra. El castigo pretende que no volvamos a hacer el mal. Es que te voy a castigar o Dios me está castigando para que aprenda una lección y no vuelva a cometer esa infracción, ese pecado. Sin embargo, al operar bajo los principios del miedo, de la intimidación y la vergüenza, produce un efecto contrario. De tal manera que entre más infundimos el miedo al castigo, más propiciamos que el transgresor se esconda
para no ser descubierto, porque tengo mucho miedo al castigo, tengo mucho miedo a la desconexión, tengo mucho miedo al señalamiento y a la vergüenza que sufro cuando soy descubierto. Entonces mejor me voy a esconder, y como estoy incapacitado para dejar de cometer esa infracción, mejor me escondo para que no me descubran. Lo ineficaz del castigo, este es el punto. Lo ineficaz del castigo es que no trata con el corazón, sino con el comportamiento. Te estás comportando mal y mereces el castigo, pero no trata con la condición del corazón, no trata con la causa del comportamiento, simplemente con la estética de la persona. Y como seres religiosos eso nos importa mucho, la estética, la apariencia, el que todos perciban. Y estamos en una generación donde la percepción es lo más importante. No importa ya la verdad, sino la percepción. Entonces, como seres religiosos, con cierto temor de Dios en nuestro corazón, a mí lo que me interesa es que me perciban bien. No importa que en lo privado, en lo oculto, yo traiga en mi corazón amargura, resentimientos. Lo que importa es que yo no ofenda a nadie con mi comportamiento. Y algunos nos excusamos en ello diciendo: yo no le hago mal a nadie, mi comportamiento es íntegro, pulcro. Pero en lo íntimo del corazón batallamos todos los seres humanos con una naturaleza pecaminosa. Pero tenemos miedo al castigo, a decirlo, a pedir ayuda. Y sobre todo en los círculos religiosos: pues ¿cómo estás? Pues todo está muy bien. Cuando la realidad es que por dentro yo necesito ayuda. El castigo es la salida fácil. Porque el castigo dice: simplemente paga por tus malas acciones. No requiere compromiso ni acompañamiento. Por otro lado, la cultura de honor que promueve el arrepentimiento se compromete con el transgresor en el proceso de transformación. La cultura de honor que nos enseña la Biblia a todo ser humano no está interesada por el castigo, sino por el arrepentimiento que produce una transformación en el corazón. No es que ahoguemos nuestros sentimientos, no es que reprimamos nuestros impulsos, no, es que seamos transformados en el interior para que disfrutemos a plenitud la vida en Cristo Jesús. La cultura del castigo, mira las diferencias de ambas. La cultura del castigo dice: cuando pagues por tus malas acciones, volvemos a hablar. Vete a tu cuarto, sin cenar. Y cuando te hayas arrepentido, cuando hayas entendido bien lo que hiciste, lo que ofendiste, volvemos a conectar. Mientras estamos desconectados, cónyuges, padres e hijos, compañeros de trabajo, la sociedad misma, la iglesia. Mientras que la cultura de honor dice: estás arrepentido, yo caminaré contigo en el proceso que nos restaurará. Lo más fácil es desconectarte. Es cada quien por su lado. Lo que Cristo vino a enseñar es la restauración. Si hubo una ofensa, sí tenemos que tratar con ella, pero lo tratamos juntos. ¿Por qué? Porque hay arrepentimiento. Habrá personas que no proceden al arrepentimiento, obviamente, y es imposible tratar la restauración. Sin embargo, en el corazón se puede manifestar esta honra hacia Dios transmitida a otro ser humano, donde no te voy a odiar. Tal vez no puedo estar contigo porque no estás arrepentido, porque no me permites caminar a tu lado para que restauremos tu vida y la mía y nuestra relación. Pero en mi corazón te voy a honrar, te voy a bendecir y voy a procurar tu bien. En este punto debo aclarar que cuando se trata de casos donde la persona transgredió las leyes,
tiene que ponerse a disposición de las autoridades civiles. No estamos ocultando las fallas ni los delitos. En estos casos acompañamos al transgresor arrepentido en el proceso legal que enfrenta. Y por eso visitamos las cárceles, porque sí hay gente arrepentida. Déjame lo pongo aquí en unas imágenes, el paradigma del castigo. ¿Cuál es el valor principal de este modelo? Es: mis fallos y fracasos me hacen indigno del amor, del sentimiento de pertenencia y conexión. Incluso me merezco el castigo. Como pastor me toca horas de consejería y escucho vez tras vez, tras vez, tras vez este valor principal en una cultura de castigo. Es que Dios me está castigando. Es que estoy bajo la disciplina del Señor. Y cuando tú le preguntas a la persona, ¿y por qué lo dices? Es que estoy pasando por esta situación. ¿Y por qué crees que es Dios? Es que si Dios obrara diferente, mi situación sería distinta. Y viven en un paradigma, en un castigo eterno, y se cometió un mal. Pero creen que Dios vive en una cultura y modelo de castigo donde hay una desconexión con Dios porque me merezco el castigo. ¿Cuántos de nosotros, antes de orar, de pedirle a Dios algo, empezamos nuestro tiempo de oración con arrepentimiento? No levante la mano. Te aseguro que todos. ¿Por qué? Porque nos sentimos indignos. Porque creemos que si no nos arrepentimos, y la religión nos enseña que para ser dignos de la presencia de Dios tenemos que ser santos. Eso enseña la religión, no la Biblia. Y entonces iniciamos nuestro tiempo devocional: Señor, perdóname, y perdóname, y perdóname, y perdóname, y perdóname, y perdóname. Ahora sí ya me siento bien para pedirte lo que necesito. Wow. Cuando el modelo de oración que enseñó Jesús, el famoso Padre Nuestro, no inicia con arrepentimiento. ¿Con qué inicia? Con adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No inicia con arrepentimiento, y es el modelo de oración que enseñó Jesús, donde no nos centramos en nosotros, en lo que nosotros podemos hacer y ofrecer a Dios en oración. Se centra en la persona de Jesucristo. ¿Quién es Él? Él es glorioso, Él es eterno, Él es Padre bondadoso que ha servido una mesa a todos sus hijos y nos está invitando: siéntate a la mesa. Es que yo soy indigno, siéntate a la mesa. Come del pan de vida, come de lo glorioso de mi Hijo Jesús. Y empieza con adoración y luego continúa: ya que adoramos, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora le pedimos: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Y todavía no nos arrepentimos cuando continúa pidiendo: ahora dame lo que necesito, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué? Yo creo que en ese punto de oración ya llegó una convicción al corazón de la bondad de Dios. Y una convicción de que sí he obrado mal, sí he ofendido a otras personas, pero en la mesa del Señor, en el trono de gracia, hay socorro, hay perdón, hay gracia, hay bondad y hay restauración y transformación en el corazón. ¿Cuál es la motivación en este paradigma? El temor al castigo y la desconexión. Por eso me escondo. Así hizo Adán y Eva recién pecaron. Dios les preguntó: ¿dónde estás? Me escondí. ¿Por qué? Porque tuve miedo. Tuve mucho miedo. Y la estrategia en el comportamiento de este paradigma, la estrategia es evitar el castigo. ¿Cómo evito yo el castigo? Bueno, agradando, aparentando ser perfecto y tener logros. ¡Wow! No, pues así, ¿quién me va a castigar si yo soy súper cristiano?
negándome a encajar, rebelándome y creando mis propias reglas. Yo sé que me vas a castigar, me vale. Me hago cínico, indolente, creando mis propias reglas donde ya nadie me va a castigar. Donde en un sentido, como decimos para algunos comportamientos, yo salgo del closet y ¿qué? A mí nadie me va a decir lo que yo soy y lo que yo tengo que hacer. Independientemente si es bueno o malo, no estamos tratando ese asunto el día de hoy. Estamos tratando con el corazón desconectado en la familia, desconectado en la sociedad, desconectado con Dios. ¿Por qué? Porque la verdad es que yo tengo mucho miedo a que me castiguen. Y toda la vida crecí con la idea de que Dios me castiga y me castiga y me castiga. Y cualquier evento contrario, aun si no encuentro el estacionamiento indicado para ir al centro comercial, siento que Dios me está castigando. Porque así nos enseñaron. ¿Y cuál es la meta? La autopreservación. Yo voy a continuar. No sé cómo, pero sí aislado, sí desconectado. El castigo produce amargura y enojo. Mucho enojo. ¿Has visto una generación enojada? ¿Sabes por qué? Porque tienen miedo al castigo. Tienen mucho miedo al castigo. Y entonces crean sus propias reglas. Niños enojados, violentos, agresivos. Sí, le echamos la culpa ahora a los videojuegos y todo ese tipo de cosas que no tengo la capacidad para decir si es eso o no. Pero cuando tú platicas con esos jóvenes y esos adolescentes, algunos niños, te das cuenta que viven en una cultura del miedo. Y se desconectan a través de estos juegos, a través de estos distractores. Y entonces yo como papá le proveo esto a mi hijo. ¿Por qué? Porque si no le proveo y me desconecto de él, lo voy a estar castigue y castigue. Y hay una gran desconexión. En el matrimonio igual. ¿Por qué? Porque yo tengo miedo que tú sepas, cónyuge, quién realmente yo soy. Y creo que al decirlo me voy a desconectar más de ti. Y yo tengo mucho miedo, porque entonces, ¿qué dirán los Limantur? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante el paradigma del castigo? Del castigo de la religión y de la cultura judía. Veamos este ejemplo en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, que dice que Jesús narra que Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Perdón. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Observa la cultura de castigo. La pusieron en medio de la multitud. En medio de la multitud. La mujer, sorprendida en el acto de adulterio, iba tapándose como podía. La toman, la arrojan, porque no es como que, siéntate aquí. No, ya traían las piedras en las manos. La avientan, la arrojan como cual trapo viejo. Sin ningún honor. Cometió una falta, sí. Lo curioso de la historia es que no presentan al hombre. ¿Por qué? Porque seguramente dicen algunos teólogos que era uno de esos maestros de la ley religiosa. Cuidado con la ley religiosa. La ley religiosa muchas veces oculta una gran inmoralidad. Cuando nos queremos presentar perfectos ante Dios y ante la gente, exhibiendo una santidad imposible para cualquier ser humano, porque depende de mis obras y no de la comunión con el Espíritu Santo. Ahí estaba la pobre mujer, sorprendida.
La pusieron en medio de la multitud y le dicen a Jesús, esta mujer fue sorprendida. Es que fuiste sorprendido. Es que te agarré en la movida. Es que vi el mensaje en el celular. Es que vi esto, es que vi lo, te agarré. Ya no tienes para dónde hacerte. Yo te agarré en la movida, hijo. Te agarré en la movida, cónyuge. Te agarré en la movida, te agarré. Ya no tienes escapatoria. Y ahora vas a recibir tu merecido. ¿Qué hacemos, Jesús? Con las piedras en las manos. Era una verdad. La sorprendieron haciendo algo indebido. ¿Qué hacemos? Hay gente que se paraliza porque no sabe qué hacer. Y lo fácil es el castigo. No sé cómo lidiar con esto, con mis hijos. No sé cómo lidiar conmigo mismo. Con estas adicciones que traigo. No sé cómo hacerlo. Entonces, ¿qué hago? Castigo y me castigo. Porque cuando recibo el castigo, siento que pagué al deudor. Pagué a Dios la deuda, pagué a otro ser humano la deuda y ya estoy libre. Ya me castigaste, ya me señalaste, me avergonzaste, te desconectaste de mí y yo sufrí el castigo. No te debo nada. Pero adentro, ¿qué se quedó adentro? Un gran enojo y una gran amargura. Así que insisten con Jesús. ¿Tú qué dices? Incluso la ley de Moisés manda apedrearla. Wow. Ahí sí a todos nos llega lo religioso. Ahí sí nos sabemos y recordamos todos los versículos bíblicos que tratan del castigo. ¿Tú qué dices, Jesús? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera ser usado en su contra. Pero Jesús, escucha esto. Escucha esto con mucho cuidado. Parece un dato irrelevante, pero es la clave de la cultura de honor para tratar con las transgresiones, para pasar por el proceso de la restauración, de la sanidad y de la libertad. Dice que Jesús, ¿qué dice? Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? No se paró para decirle, oye, vente, no, cálmenla. No, ¿lo pudo haber hecho? Claro, era carpintero, era fuerte, hasta la pudo haber cargado. ¿Pero qué hizo? Se inclinó. Dicen algunos comentaristas que ese inclinó no solamente es de rodillas, que se inclinó. Empezó a escribir en tierra. Y seguramente, dicen algunos, los que saben, que él se inclinó hacia la mujer. Que muy probablemente su cabeza y la cabeza de la mujer quedaron muy juntas. Arriesgándose Jesús con todo el religioso que estaba ahí y fariseo. ¿Cómo? Se inclinó. Se inclina. Y algo está escribiendo en la tierra. ¿Qué estaría escribiendo? No sé. Es una de mis preguntas cuando llegue allá. Te lo voy a preguntar a la mujer. ¿Qué te escribió? Nos va a sorprender. A lo mejor era NTP. No te preocupes. Bola de... Bueno, estamos en la iglesia. Se inclinó. ¿Qué hacemos cuando alguien transgrede, cuando alguien ofende y peca? Nos inclinamos. ¿Cómo te puedo ayudar? Porque si Jesús, siendo Dios, se humilló y pasó por todo el proceso humano sabiendo lo que significan las tentaciones y se inclinó en un acto de bondad, de misericordia
y de compromiso con otro ser humano que la ley de Moisés acusaba y exigía la pena de muerte, Jesús se inclina. Tal vez le puso por ahí: no vas a morir. Lo más fácil es el castigo. Muerto el perro, se acabó la rabia. El castigo es lo más fácil. Apedréenla, vámonos a comer. Lo más fácil es eso, abandonar, salir corriendo de las situaciones difíciles. Pero inclinarte, lidiar con el pecado, lidiar con la falla, lidiar con los sentimientos de traición y de angustia, de condenación que me matan, de pensar en el pasado y sentir estos remordimientos que me ahogan y que me han llevado a las adicciones. Ese es otro asunto en el cual Dios está comprometido. No tanto en los eventos, sino en los procesos es que Dios está comprometido. Y entonces agarra a la mujer en un acto de gracia y de bondad inexplicable para la ley, para la religión, para el castigo, inexplicable totalmente. Y se inclina y siguen estos. Y Jesús, en el momento donde le ponen más gorros, se levanta un poquito y dice: bueno, los que estén libres de pecado, tírenle. Tírenle duro. Pero no se quitó. No es como que se levantó: tírenle. No, él se quedó ahí. ¿Le van a tirar? Tírenle. Sabiendo que finalmente él irá a la cruz, donde le tiraríamos con todo para matarlo. Tírenle. Porque en el proceso no estás solo. No estás. La religión te engañó y te dijo que sí estabas solo, desconectado. Y hasta que fueras digno, podías venir a la iglesia. Esa fue la mentira que nos comimos desde Adán y Eva y nos escondimos de Dios. Obviamente no la apedrean. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo. Al oír esto, los acusadores se fueron yendo uno por uno tras otro, comenzando de los más viejos hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno de ellos te condenó, te castigó? Ni uno, Señor, dijo ella. Y mira estas palabras, que son un ungüento al corazón. Yo tampoco. Yo tampoco. Y sí nos ponemos nerviosos. Y algunos de ustedes ya están pensando en esos casos donde sí merece castigo. Jesús dijo: ni yo tampoco. Pero te voy a acompañar en un proceso. Vete y no peques más. Sí requiero el arrepentimiento. Pero la bondad de Dios no parte de mi arrepentimiento. Lo voy a volver a decir con todas sus letras. Bíblicamente, la bondad de Dios no es consecuencia de mi arrepentimiento. Hasta me gustaría que lo dijeras. ¿Lo puedes decir? La bondad de Dios no depende de mi arrepentimiento. Mi arrepentimiento es la consecuencia de la bondad de Dios. ¿Por qué me arrepiento? Porque existe perdón. ¿Por qué tienes hambre? Porque existe la manera de saciar esa hambre. Así nos diseñó Dios. Si tú estás presa por la cultura del castigo y de las reglas religiosas que te enseñaron en la iglesia, cualquiera que ésta sea, y ya no encuentras lugar
porque te sientes desconectado, desconectada, por miedo al castigo, al señalamiento, al aislamiento, porque incluso piensas algo diferente. Conéctate otra vez, porque Jesús nunca se desconectó de ti. Él está inclinado, Él es suficiente. El apóstol Pablo nos dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló, ¿qué anuló? El acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó. Pásenle, ¿quieren pasar? Pásenle. Bienvenidos. Déjenme nomás leo esto y nos arrancamos. Él anuló el acta de los cargos, porque si era culpable. Aquí no estamos diciendo, no, vamos a hacernos de la vista gorda. No, nadie se hace de la vista gorda. Sí ofendí, sí me ofendieron. ¿Cómo lidiamos con ello? Jesús tomó el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó. ¿Dónde? En la cruz. No desde el cielo la agarró, la hizo bolita y ahí tira a Gabriela en el basurero. No. Se clavó en la cruz con un Jesús desnudo, sangrante y deshecho, que no reconocía ni siquiera a sus parientes, porque lo destrozó el látigo romano y el pecado mío. Y ahí dijo, se queda clavada, y en soledad dijo, consumado es, para que nunca jamás tú y yo fuéramos abandonados y desconectados de Dios, sino que fuéramos recogidos con Dios, que fuéramos adoptados, amados por hoy y por la eternidad. Sí, dale un fuerte aplauso a Él. Ahora sí, muchachos. Los desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen, por lo que beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, pues estas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es la realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religión, en una religiosa abnegación. No lo permitas. O en culto a los ángeles, o al afirmar que han tenido visiones sobre cosas bien extrañas, de rompimiento de no sé qué, ni solo puro rollo mareador. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Pero la verdad es que Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y mira esta frase: el castigo, si hubo castigo, si hubo, el castigo de mi paz, de mi libertad, de mi transformación, el castigo de mi delito y pecado fue sobre Él. Y nos sigue diciendo el profeta Isaías que cuando Él vea el fruto de la aflicción de su carne y de su alma, quedará satisfecho. ¿Por qué? Porque tú no eres castigado. Habrá procesos difíciles por el que pasamos en la vida. Por supuesto, no creo que es castigo. Pero el que tiene miedo al castigo llega a decir como Job: el mal que temía, lo que me quitaba el sueño que pudiera suceder, me aconteció. Sí, Job, así es. Pero querido Job, tú que ya estás con el Señor, hoy podemos nosotros decir que la paz de Dios ha venido a nuestros corazones, porque el castigo de nuestras fechorías lo pagó Jesús.
Te invito a ponerte de pie porque vamos a recordar a través de este acto de la Santa Cena, al tomar los elementos que nos recuerdan la cruz. No amamos la cruz, amamos a Jesús y damos gracias por la cruz. Amo a Jesús que fue a la cruz del Calvario. Vamos a dejar este versículo aquí que nos recuerda el castigo de mi paz fue sobre él. Paz con Dios. Estoy en paz con Dios, y si no estás en paz con Dios, yo te animo a que hoy te pongas en paz con Dios. Que tomes este momento, cristiano o no, cualquiera que sea tu condición o religión, pero centrados en la persona de Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús el Hijo de Dios, el que describe en los evangelios. Que te acerques y le digas: fui sorprendido, Señor. Fui sorprendido por mí mismo. Fui sorprendido por otros. Tal vez estás pasando por las consecuencias de un mal comportamiento, sea que fuiste protagonista o víctima. Pero hoy en tu trono de gracia, yo comprendo, Jesús, que en la cruz del Calvario tú pagaste por mi castigo. Y hoy vengo delante de ti, sí arrepentido, sí dolido, pero aún pidiéndote que si solo es un malestar por lo que hice, una vergüenza, tú me ayudes, Señor, a llegar al arrepentimiento, al deseo genuino de ser transformado a tu imagen, Jesús. Y esto solo viene de tu gracia, Espíritu Santo. Convénceme, puedes decirle: convénceme, Señor, ya no quiero vivir en el castigo. Ya no quiero vivir castigando y separado, desconectado. Quiero vivir en la reconciliación de la cruz, en mi vida con Dios, con mi familia, con la sociedad, incluso con la iglesia. Espíritu Santo, ayúdanos en esta hora, Señor, y convéncenos que tú estás inclinado con nosotros, que has provisto perdón, has provisto, Señor, el poder de la restauración en Cristo, y puedes transformar nuestro lamento en baile. Puedes transformar nuestras adicciones, Señor, en una libertad gloriosa. Irradia sobre nosotros la gloria de Cristo, Espíritu Santo. No queremos vivir en remordimientos ni condenación, sino en la verdad gloriosa que nos hace libres. La verdad es Cristo. Y al recordar que en esa cruz, Señor, tú llevaste el castigo de mi paz, es que tomamos estos elementos. Toma un pedacito de la galleta. Y la galleta representa la carne molida de Jesús. Cuando lo metes en tu boca y lo masticas, estás reconociendo: Jesús fue masticado, molido por mis pecados. Está siendo molido. Y entonces, al tragar ese pan molido que representa la carne molida de Jesús, es que yo no recibo condenación, recibo libertad, recibo sanidad, recibo perdón. Así que hoy tomamos, Señor,
recordando lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, lo tomamos con gratitud, con una conciencia de arrepentimiento, donde en el proceso tú estarás con nosotros y tu Espíritu Santo nos ayudará. En nuestras imperfecciones no nos conformamos a una vida en la carne, en los deseos de nuestra carne, sino en una vida en el Espíritu Santo. Recordamos que fuiste molido y lo tomamos, Señor, con gratitud, con gracia y perdón, en el nombre de Jesús. Cuando tomamos este jugo de uva, recordando la sangre vertida de Jesús, que nos dice la Escritura que de su costado salió sangre y agua, derramó toda la sangre. Estamos recordando un nuevo pacto. Ya no es el pacto de la ley que castiga, es el nuevo pacto de la gracia que transforma. La gracia no es licencia para pecar, ¿verdad? Estamos de acuerdo, pero es poder que transforma. Gracia entendida es santidad deseada. La deseo, pero no tengo el cómo. El Espíritu Santo me ayuda en la debilidad. Y esto es recordando cuando caiga así fresquecito por tu interior, que refresque tu garganta y caiga fresco a tu estómago. Es el nuevo pacto que refresca hoy tu vida y te invita a un nuevo pacto de honor y no de castigo. Y al estar el pacto sellado con sangre, nos dice el libro de Hebreos que es permanente y ya no necesita perfeccionarse. Yo sí me perfecciono, el pacto no. El pacto está revelado completa, totalmente, y es suficiente. No le tienes que añadir nada. Nada. No hay ritual, no hay oración. Es dado por gracia y se recibe por fe. Y solo por fe. Así que lo tomamos, Señor, en gratitud a ti. Este nuevo pacto de honra, de perdón, de restauración, donde nos vuelves a conectar con el Padre, donde nos vuelves a conectar entre nosotros, donde nos vuelves a conectar, un nuevo pacto donde el poder del Espíritu Santo nos transforma cada día a la imagen de Jesús. Anhelamos vivir en este pacto, Señor, permanecer en tu promesa, en tu verdad. Renunciamos a vivir y a mezclar el pacto del castigo, Señor. La cultura del castigo, el paradigma del castigo. Renunciamos a ello porque te deshonra. El único sacrificio aceptable delante del Padre eres tú, Jesús. Y yo por la fe vengo a ese pacto que tú hiciste con tu Padre. Soy beneficiario de ese pacto, Señor. Y tomo esto recordando que está sellado con tu preciosa sangre. En el nombre de Jesús. Viviré.
Es tu bondad, Dios, la que nos invita. Es tu bondad la que tomó esta acta de decretos que nos acusaba constantemente. Fue clavada en la cruz, lavada con la sangre preciosa tuya. Es tu bondad la que nos invita a sentarnos hoy con confianza a tu mesa, donde tú has provisto el perdón y me invitas al arrepentimiento, a la transformación de mi vida, a la libertad gloriosa del Hijo de Dios. Así que hoy yo descanso en ti, Señor, en este pacto de paz. Y si, Señor, te has inclinado a mí, yo caminaré contigo. Yo caminaré y no me soltaré de tu mano. Caminaré en este proceso. Avanzaré y correré la buena carrera de la fe, pero no en mis fuerzas, no con mis reglas ni mi cultura de castigo, de aprobación o desaprobación, sino con una cultura que me acepta en el amado y me transforma en el Espíritu Santo. Quiero invitarte a transmitir a otros la gracia que recibiste hoy y que edifiquemos una cultura de honor en nuestras relaciones, que dejemos el castigo ya a un lado. Una cultura de honor que se centra en una cultura de redención. Es redención pura. Redención pura. Y de eso quiero hablar el próximo domingo. ¿Cómo edificamos una cultura de redención los que ya hemos sido redimidos?